Buenas noches, mi nombre es Ricardo Saavedra López, tengo 28 años y actualmente me desempeño como elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Monterrey. Mi matrícula es AL046211. En este proyecto integrador veremos el tema de un delito que, aunque pudiera parecerse en algunos términos, también tiene ciertas diferencias. Así es, hablaremos sobre el homicidio doloso y el feminicidio. Principalmente recordaremos el concepto de homicidio y considero que para tal concepto el artículo 302 del Código Penal Federal establece que comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Asimismo, dentro de este delito existen los sujetos activo, que es quien comete el delito, por así decirlo, y el pasivo, que es la víctima. Este delito también está compuesto por objetos. En este caso están el material, que es la persona sobre la cual recae la privación de la vida, y el jurídico, que es la vida, ya que es lo jurídicamente tutelado. Pues bien, el homicidio doloso en sí se refiere a un subtipo de homicidio que es caracterizado porque el criminal busca de manera intencional el privar de la vida a la víctima. En cuanto al feminicidio, el artículo 325 del Código Penal Federal establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, es decir, por el simplemente hecho de ser una mujer. Teniendo claros los conceptos de los cuales se trata este proyecto, continuamos a ver los elementos de cada uno, empezando por el homicidio doloso. Antes de afirmar de manera oficial que se cometió un delito de homicidio doloso, hay que tener en cuenta que cumpla con los elementos necesarios, como son la conducta. El homicidio se considera una conducta, por lo tanto, lo consideraríamos una conducta de acción, es decir, el sujeto activo tiene la manera de cometer el delito, además de la intención. Tipicidad. Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta humana al tipo penal. Así, cuando la ley describe el homicidio diciendo el que priva de la vida a otro, la conducta típica está dada por el hecho concreto de matar a otro. Imputabilidad es la capacidad psíquica de una persona de comprender la conducta típica y antijurídica realizada. Culpabilidad. Se entiende la reprochabilidad al sujeto activo del delito por haberse conducido en forma contraria a la establecida. Punibilidad. La pena en el delito de homicidio depende de lo que se considere tipo penal básico o fundamental. Una atenuante es una circunstancia que disminuye la malicia o el grado del delito. Es la modalidad que, atendiéndolo a las circunstancias previstas en la ley penal, señala la sanción menor que está establecida para el delito básico. Estos son los elementos que se deben caracterizar de manera oficial un homicidio doloso. En cuanto al feminicidio, se le considera de tal manera en las circunstancias como: la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le ha infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, ya sea antes o después de haberle quitado la vida. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. Esto sujeto activo al pasivo. Si hubo una relación sentimental, afectiva o de confianza entre la víctima y el sujeto activo. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho
delictuoso como acoso o lesiones del sujeto activo hacia la víctima. La víctima haya sido incomunicada de cualquiera que sea el tipo o tiempo previo a la privación de la vida. Aunque considero que este último punto ya no aplica de la actualidad, ya que lamentablemente ahora que se comete un feminicidio no basta con el delito ya hecho, sino que además esconden al cuerpo de la víctima en fosas, ríos, en fin. Hoy en la actualidad es más común no encontrar el cadáver de la víctima sobre la cual se cometió el delito del feminicidio. Conociendo entonces ya los elementos de cada delito, tanto homicidio doloso y feminicidio, teniendo en claro que ambos tienen los objetos materiales y jurídico y los sujetos activo y pasivo, como los mencioné en un inicio, podríamos quizá creer que se parecen, pues al final ambos son delitos de homicidio, con la intención total de privar de la vida. Pero creo personalmente que la triste y gran diferencia entre ambos es que en uno se comete un delito de homicidio por el simple hecho de ser una mujer, es decir, como mencionaba anteriormente, es un tema de alto impacto en la actualidad y considero desde mi punto de vista personal, aunque es bueno que se haya tipificado este delito en el Código Penal, no ha ayudado mucho, repito, desde mi punto de vista personal, ya que las cifras realmente son alarmantes, es decir, solo en lo que va del año, la tasa está en el 1.48% de feminicidios en México, va hacia arriba en vez de bajar. Y también considero en mi punto de vista personal a los casos que he visto y tratado de comparar, es más difícil que procesen a alguien por delito de feminicidio que por el homicidio doloso. Aunque son similares, como lo mencioné anteriormente, el hecho de que sea un feminicidio, he visto que es más difícil procesar por un sinfín de razones.